Noticias Galáctica, la información clave y precisa para vos. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos a todos. Ya estamos conectados en toda la red mundial de Galáctica Radio y Televisión Iberoamérica en habla hispana, como siempre con toda la información clave y precisa para ustedes, generando, como ya saben, este periodismo auténtico, pluralista y de vanguardia. Es distinto a todo lo conocido porque de alguna manera estamos intentando transparentar la información para que ustedes realmente sepan lo que realmente pasa y le ocultan, sin operaciones, sin ensobramientos, sin toda esta perolata que hay dentro de los medios de comunicación, que cada día que pasa es más vergonzoso en esta Argenlandia que seguimos viviendo y que lamentablemente hace 50 años, más de 5 décadas, es más de lo mismo, ¿no? Tristemente, los personajes que vamos teniendo en los distintos gobiernos dejan mucho que desear. Lamentable situación lo que atraviesa la Argentina, a pesar de que algunos se están enriqueciendo más que nunca. Más del 70% de la población sigue en una situación caótica en este país que realmente tiene todas las condiciones para estar de otra manera, pero desgraciadamente la gran cantidad de sinvergüenzas, canallas y atorrantes que hemos tenido en los últimos años nos están llevando a esta lamentable y triste situación. Un temita muy particular: quedó claramente demostrado lo que pasó en las últimas horas con justamente el arzobispo de Buenos Aires, cuando realmente dio el mensaje. Nos referimos justamente relacionado con el pasado 25 de mayo, la fiesta patria, tensionando tremendamente el vínculo entre la Iglesia y el gobierno tras el TEDEM. A pesar de que parece que el presidente argentino, Javier Gerardo Milei, sigue en las nubes, no está viendo la realidad, no le dicen, no le cuentan lo que pasan, la gran cantidad de alcahuetes y de ensobrados que tiene a su alrededor, le están vendiendo tal vez el diario de Irigoyen. Esto ya lo hemos vivido en muchas oportunidades en la Argenlandia, no es la primera vez que tenemos que transitar una situación de estas características, pero realmente la dirigencia política está fuera de la realidad, viven en otro planeta, ¿no? Porque claro, los muchachos se llevan una gran tarasca mensualmente y todos los curros y negociados que siguen manteniendo, así que les importa un pito lo que le pasa a la gente, al ciudadano común, al laburante, al profesional, ¿no? Que realmente cada vez está más complicado. Lo cierto es que concretamente el mensaje del arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, se agrega a una gran cantidad de cuestiones y a una serie de cuestionamientos muy concretos de distintos sectores del catolicismo y de gran parte de la ciudadanía argentina, por el malestar general que hay, ¿no? La guita no alcanza, hay un deterioro en un montón de áreas fundamentales que una república tiene que sostener y mantener. Sin embargo, parece ser que los muchachos están preocupados en seguir permanentemente con una campaña política desastrosa, lamentable, que tiene inclusive a muchos funcionarios involucrados en graves hechos de corrupción. Tratan de tapar las cosas, meter todo bajo la alfombra, pero la realidad les está estallando por los cuatro costados. Y a pesar de lo que dicen los alcahuetes ensobrados colegas, algunos amigos, son amigos, bueno, pero no son confiables profesionalmente en lo que es la comunicación que vierten a la sociedad. De este y otros temas vamos a estar hablando puntualmente con un especialista, que es el doctor justamente José Luis Ferrari, abogado penalista, a quien ya mismo le damos la bienvenida. ¿Qué tal, José? Un gusto saludarte, bienvenido como siempre. Sí, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, bien, querido. Bueno, yo estaba haciendo una pequeña introducción, estimado José Luis, sobre la vergonzosa situación que estamos atravesando en la Argentina y estas directas o indirectas, llamémosle, que le hace la Iglesia argentina, representada en algún momento, te acordás seguramente por los mensajes que daba el propio Jorge Bergoglio, Papa Francisco a posteriori, y el actual justamente arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, que parece ser, sigue la misma línea, ¿no? Tratar de analizar el trasfondo del drama que tiene la Argentina, que tratan de ocultar muchos, pero con un 70 o más por ciento de la sociedad en una situación realmente muy patética, estallada socialmente, económicamente, el bolsillo de la gente. ¿Cómo estás observando justamente el mensaje que da, en este caso, el propio García Cuerva al mandatario argentino en el TEDEUM justamente de la fiesta patria, ¿no? Un tema realmente que llamó la atención, que muy pocos medios han hecho referencia justamente a este claro mensaje que emite la Iglesia
democracia argentina, el catolicismo, que habitualmente acompaña, ¿no?, los procesos que tienen los ciudadanos en un país, ¿no? Bueno, como bien vos señalás, García Cuerva sigue la misma línea doctrinaria de la Iglesia que Jorge Bergoglio y después Francisco, el Papa. Claro. Están todos en la misma sintonía. De hecho, el actual Papa también es discípulo, de Francisco, con lo cual claramente participa y opina y describe la dura realidad social que tiene la Argentina. Pero he notado algo. A ver. Siempre que al presidente lo critica alguien, sale, le dice un rosario de cosas, pero cuando el que lo critica es más importante que él, como buen cobarde que es, baja el copete, no dice absolutamente nada más que dice, no, simplemente yo no lo veo igual, son disidencias, está bueno que él opine, pero es típico, esto típico del cobarde. Cuando el que lo critica es una persona de inferior rango a él, le dice de todo. Por eso en la homilía señalan el escarnio y la ejecución mediática en las redes sociales. Porque, a ver, ellos son especialistas en destruirte por medio de redes sociales. Pero algún día estas cosas se pagan. Y yo creo que hoy los índices de popularidad del gobierno, por suerte, empiezan a caer y la imagen presidencial se deteriora. ¿Producto de qué? Producto de que el mismo Fondo Monetario Internacional señala de que no hay plan. Este plan marcha al fracaso porque no hay plan económico. Son unos muchachos muy hábiles a la hora de comunicar, pero la gente ha tomado conocimiento y lo vive en carne propia. La mitad de los asalariados cobran menos de $1.000.000. ¿Esto qué quiere decir? De que todos están por debajo de la línea de pobreza. Claro, ahí tenés el tema. Con lo cual tienen que elegir entre comprar remedios o comer. Una locura. Y a veces hacer una comida diaria. Cosa que hemos criticado largamente a Cristina y sus muchachos, pero nunca vivimos una situación como la de hoy. Tan parecida, y te diría que hasta peor que Alberto Fernández en plena pandemia. Te diría peor. Es un tema realmente muy lamentable cuando evidentemente también hay un tema muy serio, muy complejo, que tiene que ver justamente con todo el trasfondo que esto está provocando, el deterioro social que hay, y que parece ser que el gobierno vive en otro planeta, como yo le decía hace un ratito nada más, porque no ve la triste realidad de lo que se está planteando en la Argentina, José Luis, ¿no? Da como una cuestión de que la gente sea descartable, desechable, que no le importa un carajo nada de nada, no le importan los jubilados, no le importa la gente que sufre, no le importan los discapacitados, no le importa la gente profesional que está en el ámbito de la salud o que está en el ámbito de la seguridad del país. O sea, un descalabro absoluto que realmente no se entiende a dónde quieren llevarnos, ¿no? Yo nunca me imaginé, siempre supe que hay gente como esta, que piensa como y dice que esto es negro hay que matarle, esto es negro hay que sacarle todo. Lo que nunca me imaginé es que ser tan, permitime la palabra, ser tan hijo de puta iba a ser aplaudido por grandes mayorías. Yo siempre pensé que, yo pensé que había cosas que estaban zanjadas, ¿viste? Claro. Me parece que Argentina tiene una enorme ventaja con otros países de la región. Argentina atiende a todos. Acá todo el mundo es escuchado. Sí. Esta generación de políticos vinieron a lo que vienen a hacer todos los políticos, a hacer plata. Claro. Robarse toda la que puedan. Exactamente, pero no te hagas refregársela en la cara a la gente, como diciendo, ves que yo puedo, estoy acá, te piso la cabeza y me importa tres pitos, ¿no? Se cagan en la gente, hablando en criollo. Cada vez es más insistente el rumor que ya toma el carácter de información de que antes del comienzo del Mundial Adorno iba a empezar, se ha llamado declaración indagatoria. Con lo cual va a empezar a tomar, obviamente una vez que lo llamen indagatoria, lo que le sigue es el procesamiento, porque no puede explicar el blanco. Los que lo conocemos sabíamos que viajaba en colectivo y tenía zapato viejo. ¿De dónde sacó la guita? ¿No? Misteriosamente de la galera apareció el conejo, viste, dándole un montón de posibilidades. Pero también acá hay una
falta de investigación de base de la justicia argentina, también de los fiscales. Hay que decirles que tienen que empezar a investigar de lleno todo el movimiento que hay en los organismos del Estado, porque acá no se investiga, por ejemplo, cuál es el monto que pilotea, que maneja la Secretaría de Medios de Comunicación desde hace años, ¿no? Ya hemos visto lo que ha pasado con la agencia Telam, con un montón de organismos que manejan una caja impresionante, donde los funcionarios hacen y deciden a gusto y piacere dónde va destinado ese dinero, ¿no? Inclusive mucho de eso va a parar a los bolsillos de algunos pseudo colegas nuestros, que también acá el periodismo tiene que hacer una autocrítica seria. Hay que conformar una línea ética para de una buena vez en la vida clarificar este tipo de atrocidades que han generado las grandes corporaciones presionando a los políticos y viceversa para cubrirse mutuamente, ¿no? Es un tema muy delicado lo que pasa en el trasfondo de esta Argenlandia que estamos viendo, ¿no? La línea ética es hacer lo que está bien y no hacer lo que está mal. Esa es la línea ética. Los que ejercemos de alguna forma la comunicación sabemos que mentir no se miente. Lo que hace la prensa o lo que hace la crónica, un cronista, es poner luz, presentar un hecho y que después la gente juzgue. Es nada más que esto. Después el resto son operaciones mediáticas, pero fíjate que están divididos los bandos. Pero la realidad mata cualquier relato. La realidad es que vos vas al subte y el subte viaja por la mitad. Vas al colectivo y cada vez hay menos frecuencia porque la gente no viaja. Exacto. Y vas a sentarte a comer, vas a la carnicería y compran de un churrasco. Exacto. Contra esto eso te no demuestra la realidad, ¿no? Ahí no tenés forma de tapar nada, es clarísimo. Ahora, y lo que vos dijiste de la justicia, el domingo yo escribí una nota para Infoveloz y conté lo que está pasando en el juicio de los cuadernos, lo que cuentan los arrepentidos, cómo los arrepintieron, que los enteros le dijeron, tenés que declarar esto contra porque si no te quedás preso. Así que ahí está un poco el quid de la cuestión. La justicia opera a favor siempre del poder de turno. Claro, es un tema muy vergonzoso esto que vemos, ¿no? Ahora, ¿vos crees que hay alguna alternativa, que esto se puede llegar a clarificar de alguna manera en algún momento, o vamos a seguir bicicleteando y lamentablemente transitando esta situación deplorable que tiene la Argentina? Porque mientras estas cosas pasan, la Argentina cada vez se endeuda un poco más, la gente cada vez está con mayor cantidad de problemas. Por ejemplo, los cambios que sugirió el propio Fondo Monetario Internacional para los impuestos que pagan los argentinos, nos referimos a ganancias, IVA y monotributo, están siendo cuestionados. Este organismo internacional, fíjate que en las últimas horas propuso modificar los tributos clave y avanzar en lo que sería una transformación integral del esquema fiscal para incrementar recursos y de alguna manera dicen, bueno, reducir distorsiones en el sistema impositivo de la Argentina. Eso está hablando claramente que se están dando cuenta que los políticos de Argentina vienen robando y estafando a los propios ciudadanos hace décadas, ¿no? Esto es un tema gravísimo que hay que ponerlo ahí como ejemplo de todo lo que pasa en el entorno de estos dirigentes políticos, que incluimos, por supuesto, a los diputados, a los senadores, a los jueces, a los sindicalistas, que están todos metidos en este mismo entramado, ¿no? De alguna manera, ver cómo se apropian de los recursos del país, que deben estar ordenados, dirigiendo justamente los porcentajes que corresponden a los organismos para resolverle el problema a la gente, que son tremendos y gravísimos, y que no se está haciendo, todo lo contrario, ¿no? A ver, el mismo gobierno es el que establece las diferencias con respecto a los impuestos, los tributos que tienen que pagar los contribuyentes. ¿Por qué? Porque acaba de promover el RIGI y el Super RIGI, que no tuvieron el éxito que ellos esperaban que tuvieran. A ver, un empresario argentino no tiene las mismas facilidades, tiene que pagar las mismas cargas sociales, el mismo IVA, el mismo ingreso bruto. Con lo cual vulnera algo que es un principio constitucional, que es el principio de igualdad ante la ley. Prepárate porque van a venir
presentaciones en masa de los empresarios argentinos con respecto a por qué uno tiene privilegio y un local no tiene privilegio. Claro. Después con respecto a baja los impuestos arriba y los sube abajo, me parece que eso es poco serio. Claro, no hay una coherencia, ¿no? Porque no hay una coherencia. Para la percepción del público, claramente la economía está en una absoluta recesión. Lo vemos todos, ¿no? O sea, acá no hay tutía. ¿Qué es lo que pretende el gobierno? ¿Cuál es la cuestión que pasa por la cabeza de un hombre como Javier Gerardo Milei, que se dice que es un hombre que viene del sector económico? Muchos dicen que no tiene ni idea de lo que está haciendo, pero que no tampoco se asesora adecuadamente y no recurre a hacer las evaluaciones correspondientes para ver cuál es la realidad de lo que acontece en la calle. O sea, está a la vista de todo el mundo. ¿Por qué no lo quieren ver? Que hay una perversidad, hay una morbosidad de parte de esta dirigencia que realmente quiere llegar al límite absoluto de la pobreza, del estancamiento de la economía, para destruir más de lo que ya está destruido el país. Es un perverso, ese es el tema. Es un perverso y es malo. Pero es un perverso que quiere terminar con la clase media, nada más que eso. Quiere terminar, a ver, que él cree y lo declaró y lo gritó a los cuatro vientos que venía a terminar con el Estado. Quiere terminar con el Estado y quiere terminar con los beneficios del Estado, que los establece la ley. Y hay algo que él se dice conocedor o se dice venir del mundo de los empresarios. Quien lo mejor lo retrató esta semana en una nota, lo escuché por ahí a Diego Giacomini, que era quien escribía sus libros con él, dijo, él fue ayudante de cátedra mío, yo soy doctor en economía, hice mi doctorado en la UBA, es egresado del Nacional Buenos Aires, hice toda mi carrera, vos podés estar de acuerdo o no podés estar de acuerdo con él, pero hice toda mi carrera y yo era titular de cátedra en la Universidad de Buenos Aires y él era mi ayudante. Milei es un oportunista, nada más que eso, no es un técnico de la economía, mentiras. La Argentina está totalmente estallada en estos momentos, ¿no? O sea, no se sabe qué es lo que puede pasar. Vos fíjate el vergonzoso panorama que se vio aquí cerquita nomás, cruzando el Riachuelo en Avellaneda, cuando se hace un evento, con un evento que organiza un privado, un restaurante, para hacer la fiesta del sándwich, y la desesperación de la gente matándose para robarse un sándwich, ¿no? de carne, o sea, algo que la gente ya tampoco no puede comprar, no puede adquirir por las locuras que ha cometido justamente un gobierno que no toma conciencia justamente de la realidad del sufrimiento y padecimiento que tiene la gente hoy por hoy, ¿no? También me parece que hubo un poco de improvisación por parte de quien llevó adelante el evento, no contratar o no observar las condiciones de seguridad. El intendente ahí quiso hacer campaña, Mr. Ferraresi, o sea, es siempre la misma casta política que vos fijate, reciclada en los distintos sectores de la política, arman cosas sin asesorarse, sin armar las estructuras adecuadas, ¿no? Porque esto se podría haber hecho de otra manera, o sea, o hay una doble intencionalidad o hay una ineptitud, una falta de conciencia de organizar las cosas como corresponde, ¿no? Te voy a decir algo, el argentino es poco propenso a cumplir la ley, arriba y abajo. Así que esto le pasa a lo político y le pasa a la gente también. La gente, vos los ves caminar acá por la calle, y los ves caminar por la calle en Estados Unidos no van a tirar un papel jamás por la calle. Acá tiran la lata de gaseosa, bueno, orinan atrás de un árbol, escupen. En Estados Unidos lo hacen. O sea, esa falta de respeto total y absoluto, ¿no? La cuestión de no interesarle la convivencia razonable, y lo vemos que en estas cosas sencillas, como vos decís, o la misma gente que tiene una mascota y que sale a pasearla alrededor de su manzana donde vive y hace las necesidades en la puerta de otro vecino, y si alguien le dice algo, encima se ofende, ¿no? O sea, esto es una falta de respeto, una falta de educación que viene teniendo gran parte de la sociedad, producto seguramente de este tipo de dirigentes que tenemos en los gobiernos, que no le han enseñado y no han bajado las pautas adecuadas para que realmente el país se maneje de otra manera, ¿no? Que la sociedad sea íntegra, sea respetuosa de ellos mismos, ¿no? El primer prepotente, el primer irrespetuoso y el primer desagradable, ¿quién es? El presidente, que destrata a todo el mundo. Claro, él insulta, es el primero. Tiene una actitud realmente vergonzosa. Ahora, reaparece Iñaki acercándose al equipo Rocket para
barrer de las redes a los Peaky Blinders de Caputo, ¿no? Vos fijate los personajes que vamos teniendo, que un mandatario, ¿no?, que ya está hace unos cuantos meses en el poder gobernando, tendría que darse cuenta que hay que emprolijar la situación, ¿no? Hay que transparentar. Sin embargo, se sigue rodeando de gente impresentable, ¿no?, de tipos que no lo asesoran, sino que cada vez lo meten en un pozo más profundo. Sí, a ver, todas las pruebas que vamos conociendo en una ficción mediática, todos los días tenemos un gasto nuevo de Adorni y su mujer. Otro presidente medianamente coherente le hubiera dicho, lo renuncio y lo mando a una embajada, agregado cultural, embajada, ¿no? Ya, lo mando al África para que no se acuerden más de él. Sí. Pero bueno, me parece que es un hombre empeñado en lo que solamente él cree. Él cree que Adorni es honesto, o todo lo que nos cuentan las crónicas y las pruebas que se van recabando judicialmente indican todo lo contrario. No puede justificar lo que tiene. Hablamos de mucha plata, claro. No hablamos de un viaje. Ese es el tema, el viaje, ¿no? Por el viaje por ahí se hubiera podido hablar. Pero y todavía muchos siguen siendo bastante bondadosos, que no le destapan ciertas cuestiones realmente que serían mucho más preocupantes, ¿no? O sea, por un lado, la propia Karina, la secretaria presidencial y hermana del mandatario argentino, no logra, por lo que se está viendo, imponer la conducción del propio jefe de gabinete, del mismo Adorni, en lo que es la mesa política. Si eso ya está desmembrado, ¿cómo se entiende que por la cabeza de un mandatario argentino siga insistiéndose con lo mismo, ¿no? No lo escuchan, o por ahí sí lo escuchan, porque dicen algunos allegados que lo escuchan, pero se le cagan de la risa porque no le dan bola. Entonces, ¿cuál es el mandato que puede ejercer justamente un funcionario que no tiene poder de decisión, en definitiva? Y por otro lado te encontrás con un personaje, un pibe que maneja redes sociales como la Pepona, este chico Iñaki, que festeja su cumpleaños en la propia residencia de Olivos, sumándose al sector de Karina y los Menem para colonizar las redes, que están totalmente estalladas, ¿no? Que ya los putean de arriba abajo y que no hay un nivel de contención porque ya la gente le ha perdido el respeto. Cuando se le pierde eso, el respeto y la credibilidad a un gobierno, ¿qué camino sigue? ¿Qué paso continúa, estimado José Luis? Desde el punto de vista, digamos, legal, hablemos, ¿no? Vos señalaste un personaje central. Quien rige los destinos de las decisiones y estado de ánimo del presidente es Karina Milei. ¿Qué conocimientos y qué estudios tiene para ocupar el cargo que tiene? Ninguno. Es tarotista, es poco serio. Nos reíamos de López Rega, por Dios. Volvimos a la misma película, ¿no? Por López Rega ha sido policía. Creo que viene... No me atosiguéis, tenía razón entonces, ¿no? Hemos tenido ya una presidenta en ejercicio como fue en su momento María Estela Martínez de Perón. Hoy tenemos otra mujer que no tiene, digamos, el mandato del pueblo, pero que prácticamente dirige los destinos del país de una manera vergonzosa, manipulando y haciendo los disparates que se cometen por una falta de asesoramiento. A mí me da mucha pena esto, ¿no? Porque ya hace un tiempo atrás, hace un par de meses atrás, hablé con los padres, hablé con la madre de ellos, ¿no? De la familia Milei, y le dije a la mamá, coméntele que hay que reorganizar, o sea, de buena onda, porque uno siempre ha querido de que a los gobiernos le vayan bien, tratar de darle una mano, como lo hicimos muchos de nosotros, tratando de llevarle material, le llevamos carpetas, información de lo que pasaba, digamos, con la gente de distintas entidades, de discapacitados, con los problemas sociales que había. Se cagaron en todo, se ríen en la cara, ni siquiera se tomaron la molestia, como yo lo hice en algún momento, acercarle carpetas que nos traía gente de organismos, de fundaciones, de ONG, de instituciones, planteando cuál era la solución para los problemas. Ni siquiera la vieron y después se metieron en los tremendos dramas y con las denuncias tremendas que hay de corrupción con el tema del Andís, todo eso, cuando había material de antemano que se le había presentado. Yo personalmente le presenté una carpeta justamente a la, digamos, ministra de Capital Humano, Sandra Petovelo,
y jamás se comunicó con ninguno de los organismos. Lo único que hicieron fue tratar de destruirlos. Y hoy estamos en la situación lamentable y patética que tiene un altísimo porcentaje de la sociedad. Estamos hablando más del 70% de la gente que está en una situación caótica y de miserabilidad generado por una serie de políticos y funcionarios impresentables que realmente conforman un canallismo como nunca se ha visto en la historia, ¿no? A ver, Petovelo fue productora de Luis Majul. Y bueno, En el que nos movemos en ambiente conocemos. A ver, ¿qué conocimientos tiene? el que no habla ahora, al que ahora escucha a los restos de los periodistas, pero se queda mudo, ¿viste? Yo lo estuve viendo en las últimas horas y la verdad que es un tema lamentable y patético, ¿no? El papel que están desarrollando, ¿no? Como no hay obra pública y no pueden robar de ahí, ¿de dónde vino a robar con los remedios? Claro. Ya está, son básicos. Es Son lamentable. básicos. Con lo cual, no, yo no sé si llegaremos a la disolución, pero sí vamos a llegar a un estado de violencia que se tendrán que empezar a multiplicar las protestas sociales, y eso es lo que le está advirtiendo la Iglesia, Claro. que tome debido registro, porque se va a empezar a calentar la calle. Lo que le venimos diciendo mucho, me parece que no toman conciencia. Lamentablemente van, viste, hasta el final. La tosudez realmente lo lleva a esto, ¿no? La impresentabilidad que tienen ellos mismos y los que los rodean, que son los que los manipulan también, haciéndoles creer que la cosa puede funcionar, cuando en el fondo ya los mismos organismos internacionales están diciendo, ojo con esto, que es una bomba de tiempo, ¿no? ¿Llega a concretarse este tipo de cuestiones o puede haber una demanda, un juicio político justamente a los integrantes del Ejecutivo Nacional? ¿Llegará ese momento en que la Argentina, el pueblo, el soberano, a través del Parlamento, que tendría también que modificar un montón de cosas porque hay una gran cantidad de impresentables allí que no pueden justificar tampoco lo que tienen y cómo lo han logrado, a que haya una forma de transparentar la triste realidad que tiene la Argentina de hoy, manipulada por estafadores sociales y políticos? Bueno, este gobierno ha hecho de la ostentación una forma de gobernar. Diputados que caen con autos que valen $300.000. No te puedo, en algún momento, a ver, hay un hecho que pasó que no ha sido advertido, que es la intervención de la UO. Sí. En la historia de la Unión Obrera Metalúrgica hubo dos intervenciones. Te voy a dar dos fechas, una en 1955 y otra en 1976. Sí. ¿No será que el gobierno quiere empezar a disciplinar a los sindicatos que son combativos? Bueno, acá está la cuestión. Creo que este es el punto de partida me parece que la intervención de ese sindicato va a marcar un antes y un después, acordate. Un gran abrazo, José Luis, estamos en contacto como siempre. La evaluación que hacemos aquí en Galáctica Radio y Televisión es sencillamente para tomar conciencia de lo que está pasando, ¿no? Eso que hablamos hace mucho tiempo, ¿no? Décadas, conciencia ciudadana, es lo que tenemos que tener cada uno de nosotros, los argentinos, que realmente estamos viendo cómo van destrozando el país hora tras hora sin hacer absolutamente nada, cruzados de brazos, expectantes, pero sin actuar, sin reaccionar. ¿A dónde vamos a llegar con esto? Nadie lo sabe. Ya venimos con más información y análisis aquí en Galáctica Internacional.